Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer esta linda pañoleta para tu hijo peludo. Y para este proyecto voy a utilizar este material que es 100% algodón. Es de un grosor 4 medio y sugieren usar una aguja de 5 milímetros. También este ovillo viene por 56.7 gramos y te voy a contar por aquí más o menos cuánto utilicé para este proyecto. Voy a utilizar la aguja que me sugieren, que es de 5 milímetros, tijeras, aguja lanera y marcadores de punto. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Para eso ubicamos el hilo en nuestros dos dedos, vamos a girarlo alrededor de ellos y creamos una X aquí justo por encima de los dedos. Voy a tomar la aguja, la inserto por debajo de esta primera hebra y tomo la que está por encima. Retuerzo la aguja de esta forma, saco mis dedos y aquí, ya que tengo mi circulito creado, voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas van a reemplazar el primer punto medio alto. Voy a tejer con puntos medio altos. Voy a tomar el marcador de puntos y voy a marcar justo la segunda cadena que tejí. Entonces aquí en esta segunda cadena la marco porque este es el primer punto. Entonces lo quiero tener ahí de referencia. Ahora voy a tejer 2 puntos medio altos más. Para eso enlazamos, insertamos la aguja dentro del circulito o del anillo, saco la hebra y cuando tengo 3 sobre la aguja, voy a pasar la aguja por esas 3 hebras. Entonces así tenemos el punto medio alto. Voy a repetir el mismo proceso para hacer otro punto medio alto. Entonces aquí en total tenemos 3 puntos. El primero reemplazado por 2 cadenas y estos 2. Ahora voy a tejer una cadena y voy a tejer 3 puntos medio altos más. Enlazamos, insertamos, tomamos la hebra y pasamos por las 3 hebritas aquí y voy a hacer 2 más. Una vez tengo entonces 3 puntos medio altos aquí, una cadena y 3 aquí, voy a tomar la hebrita del anillo mágico y voy a jalarla para apretar bastante bien aquí y que me quede ya cerrado el anillo. Entonces, como ven, me va a quedar como una especie de triángulo. Entonces ahora voy a iniciar la segunda vuelta. Para esta segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas que van a reemplazar el primer punto medio alto. Entonces voy a marcar la segunda cadena que tejí, ya que este es el primer punto medio alto de esta vuelta. Giro el tejido y ahora aquí voy a comenzar a tejer los puntos medio altos que corresponden a estos puntos de aquí. Pero entonces en este primer punto voy a hacer un aumento siempre. Entonces como ya hice el primer punto reemplazado por 2 cadenas aquí, pues voy a hacer otro en el mismo lugar. Pero entonces voy a tejer esta vuelta por esta hebrita que está en la parte de atrás de la cadena o del punto. Entonces aquí sería el frente del punto, justo aquí, pero no voy a tejer por ahí, sino que me voy a ir encima y voy a ver que se forma como una cadenita en la hebra que está en esta parte de atrás, es donde voy a tejer. Entonces en este primer punto voy a hacer un punto medio alto insertando por esta hebra y aquí entonces ya hice punto medio alto reemplazado por 2 cadenas y el otro punto medio alto normal tejido en la parte de atrás. Ahora voy a repetir el mismo proceso en el que sigue. El punto que sigue voy a tejer un punto medio alto tejido por aquí por esta hebra de atrás y voy a hacer lo mismo en el siguiente. Entonces ya aquí tejí los 3 puntos medio altos que pertenecen a estos 3 puntos de aquí más estas 2 cadenitas que sería como el aumento. Llegué entonces a la mitad. Entonces como llegué a la mitad, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a enlazar y en esta cadenita
en la hebrita de atrás voy a tejer un punto medio alto como este. Voy a hacer la punta del triángulo y para eso voy a hacer una cadena. Esta es la punta del triángulo, que si de pronto tienen problemas reconociéndolo, les recomiendo marcarlo para que sepan que esa es la puntica del triángulo y es donde vamos a hacer siempre la mitad, la cadena del medio. Entonces hice la cadena y en ese mismo lugar de donde acabé de tejer el punto medio alto anterior, ahí mismo voy a tejer el otro, porque ahí debemos de hacer un aumento. Entonces ya tejí el otro punto medio alto. Ahora vengo aquí a estos 3 puntos de este lado del triángulo y aquí voy a tejer puntos medio altos, igual que como estaba haciendo en el otro lado, por la hebrita que está atrás. 2, y aquí donde ya tenía el marcador de puntos del primer punto que hice, voy a hacer exactamente lo mismo. Retiro el marcador y tejo el punto medio alto, pero recuerden que aquí hice un aumento, entonces aquí tengo que hacer un aumento. Entonces aquí hice este punto medio alto y voy a hacer otro igual aquí. Entonces de esta manera pasé de tener 3 puntos a tener 5 puntos en cada ladito. Para la tercera vuelta vamos a hacer lo siguiente, vamos a prestar mucha atención. Vamos a iniciar aquí con una cadena, solamente una cadena. Giro el tejido y este puntico de aquí me lo voy a saltar, no lo voy a tejer. Voy a ir al siguiente, este que está aquí, y voy a enlazar, inserto la aguja aquí, tomo la hebra, saco y enlazo y paso por los 2 primeros, solo por los 2 primeros. Enlazo nuevamente, inserto la aguja en el mismo lugar, en el mismo huequito, saco la hebra y paso la hebra por los 2 primeros, solo por los 2 primeros. Y voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Enlazo, inserto la aguja en el mismo punto, enlazo, saco la hebra y paso por los 2 primeros. En total lo hice 3 veces. 3 veces hice este mismo movimiento y tengo 4 hebritas en la aguja. Enlazo y paso la hebra por esas 3 hebritas. Ahora voy a hacer una cadena y en el siguiente punto inmediato que tengo disponible voy a insertar la aguja, tomo la hebra y deslizo. Hago un punto deslizado por la hebra que tenía anteriormente. Ahora voy a ir al siguiente punto y voy a enlazar, inserto la aguja, tomo la hebra, paso por los 2 primeros, es decir, que voy a repetir el mismo procedimiento 3 veces. 1, nuevamente, 2 y nuevamente 3. Teniendo ya las 4 hebritas en la aguja, voy a pasar por todas esas al mismo tiempo la hebra. Hago una cadena y en el inmediato punto que tengo aquí disponible voy a hacer un punto deslizado. Ahora llegamos aquí en el medio, ¿cierto? Como llegamos al medio donde está la puntica, entonces voy a retirar el marcador de puntos y voy a hacer el mismo proceso. Voy a hacer lo mismo 3 veces. 1, 2, 3. Paso la hebra por las 4 hebritas, cadena, y ahora aquí no voy a ir al siguiente punto, sino que aquí mismo en el centro voy a insertar la aguja, tomo la hebra y deslizo. Y resulta que aquí voy a hacer una cadena que va a ser el centro del siguiente, de esta vuelta, ¿sí? Entonces voy aquí a repetir el mismo proceso dentro del mismo huequito. Voy a enlazar, inserto, paso por las 2 primeras, otra vez y hago lo mismo otra vez. Cuando tengo las 4 hebras las paso por ahí y hago una cadena. Entonces aquí, como ven,
hice estos dos puntos en el centro. Y en el siguiente punto que tengo disponible, sí voy a hacer el punto deslizado. Entonces así me va quedando y este punto se llama punto burbuja. Entonces vamos a hacer el punto burbuja a lo largo de toda esta vuelta. Llego aquí al otro lado del triángulo y voy a repetir el mismo proceso. Entonces aquí voy a hacer el mismo proceso de enlazar, pasar por los dos primeros, solamente 3 veces lo estoy haciendo yo. Cuando tengo las 4 hebras, entonces las paso por esas 4, hago una cadena y lo empujo así con el dedito hacia atrás para que salga al otro lado, que este sería como el frente. Y ahora sí voy a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Y voy a repetir el mismo proceso aquí. Me quedan 2 puntos, entonces en este que sigue voy a hacer el mismo proceso y en el último voy a hacer el punto deslizado. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 4. Esta vuelta número 4 la vamos a hacer con puntos medio altos normales. Pero entonces les voy a explicar. Aquí iniciamos con 3 puntos de este lado y 3 puntos de este lado y uno en el medio. Cada vez que vamos avanzando en las vueltas vamos a ir aumentando de a 2 en cada lado. Quiere decir que la segunda vuelta teníamos 5 y 5 más 1, que es la cadena del medio. En este, pues obviamente no se ven muy claros los puntos, pero sería un total de 7 y 7 y la cadena del medio. Quiere decir que esta vuelta que sigue deben de ser 9 y 9 y la cadena del medio. Entonces vamos a asegurarnos de tener 9 puntos en total. Entonces voy a iniciar normal con mis 2 cadenitas que reemplazan el primer punto medio alto. Y aquí entonces voy a realizar el punto medio alto teniendo cuidado en donde voy a insertar la aguja. Aquí como ven, si giramos un poquito, porque se ve como metido el tejido, si giramos un poquito se ven como los puntos más claros. Entonces aquí en este primer puntico que tengo aquí, voy a hacer el primer punto medio alto. Entonces este sería el otro punto medio alto, llevo 2 y aquí en este que sigue hago el otro, 3. Aquí este está como muy metidito, pero igual tengo que tejer ahí. Queda un poco apretado porque es el punto deslizado. Entonces ahí tejo el otro, 4, 5 y continúo entonces hasta llegar al final, que deben de ser 9 puntos. Entonces aquí ya tejí los 8 primeros puntos y llego aquí en el centro, y en el centro entonces voy a hacer el punto 9 de este lado, hago la cadena y hago el primer punto ya del otro lado. Entonces aquí voy a marcar esa misma cadena del centro para guiarme y voy a continuar entonces tejiendo de este lado los otros puntos que corresponden, que son 8 puntos más. Ya terminamos entonces la vuelta número 4 y así nos va quedando. Ahora vamos a ir a la vuelta número 5, donde comenzamos con 2 cadenas, igual como hemos comenzado hasta el momento. Y recuerden que aquí vamos a hacer un aumento, entonces vamos a tejer un punto medio alto en este punto, pero entonces no lo vamos a tejer aquí normal, sino que como quiero que se vea aquí la textura, como lo hicimos en esta parte de la segunda vuelta, entonces aquí no voy a insertar por este lado, sino que voy a insertar en la primera hebrita, así. Entonces aquí enlazo, inserto en esta primera hebrita de la cadena, no la del lado allá, sino la de aquí, porque si no, entonces no me quedaría texturizado
por el lado que necesito, sino por este lado que sería el revés. Entonces aquí ya hago el segundo punto y voy a repetir el mismo proceso a lo largo de todos los puntos hasta completar con todos los puntos de este lado y llegar al centro. Entonces, como ven, me queda texturizado en este lado, más no en este. Ahora, cuando llego al centro, entonces recuerden que retiramos el marcador de puntos. Voy a hacer entonces de este lado el punto medio alto que corresponde, la cadena y el otro punto medio alto en el mismo lugar, en el mismo punto, y voy a marcar entonces aquí cuál es el centro, cuál es la cadena de la mitad que hice, y voy a repetir entonces el mismo proceso de este lado, haciendo los puntos medio altos en esta hebrita que tengo en el lado del punto. Entonces aquí voy a hacer el último punto y recuerden que es en aumento. Entonces en total en esta vuelta tendría 11 puntos medio altos. Aquí hago 2 puntos en el mismo lugar porque es el aumento que pertenece en este lado. Entonces tengo en total 11 puntos en cada lado, porque recuerden que vamos aumentando de a 2. Uno que se le agrega aquí abajo y el otro que se le agrega aquí abajo, aquí arriba en la punta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6. Para la vuelta número 6 voy a iniciar con 2 cadenas. Voy a marcar entonces la segunda cadena porque este es el primer punto medio alto. Giro el tejido y voy a hacer mi aumento, es decir, mi otro punto medio alto en el mismo primer puntico de donde salen las 2 cadenas. Listo, ya hice mi aumento. Entonces esta vuelta la voy a hacer un poquito diferente. En vez de hacer los puntos burbujas, voy a hacer un puntico calado. Voy a hacer estos 2 puntos, entonces hago una cadena y me voy a saltar este punto que sigue. Este que está aquí no lo voy a tejer, voy a ir al siguiente y voy a hacer en ese siguiente un punto medio alto. Ahora hago una cadena más, me salto este y en el que sigue voy a hacer otro punto medio alto. Cadena, me salto el que sigue y en el otro hago un punto medio alto. Y repito este mismo proceso, cadena, me salto uno y en el que sigue hago punto medio alto, cadena, y en el que sigue no tejo, pero en el otro hago punto medio alto. Entonces aquí debería, en esta vuelta, que es la vuelta 6, debería tener 13 puntos en un solo lado. Entonces aquí los tengo, aquí tengo en total 12. Y cuando llego al centro es donde tengo que hacer el otro punto. Entonces retiro el marcador y justo en el centro voy a hacer, no voy a hacer cadena aquí, sino que voy simplemente directo a hacer el punto medio alto. Hago una cadena, esta vendría siendo el centro del triángulo. Hago un punto medio alto en el mismo centro, aquí. Y inmediatamente comienzo en este siguiente punto con el punto medio alto, ¿sí? Porque esa es la parte como del aumento. Y ahora sí comienzo nuevamente, cadena, me salto este que sigue y tejo el punto medio alto en el otro. Cadena, me salto este y punto medio alto. Y así continúo tejiendo la misma estructura de cadena, saltándome un punto para tejer el punto medio alto, y como ven nos va a quedar entonces perfecto para hacer el punto medio alto en donde teníamos el marcador de puntos, que era ese primer puntico. Y entonces aquí nos falta el último punto medio alto, que sería el aumento aquí al final, y así entonces nos quedaría esta siguiente vuelta calada. Y ahora voy a repetir el mismo proceso de la vuelta 1 y 2 aquí, y luego la vuelta 3 vendría siendo esta misma de los puntos burbujas. Recuerden que siempre vamos a ir aumentando de a 2 más, es decir,
que en la vuelta número 7 vendrían siendo 15 de este lado, 15 de este lado, más la cadena del centro. En la siguiente serían 17, 17 y la del centro. Así sucesivamente vamos a ir aumentando y vamos a ir repitiendo las mismas vueltas. Ya terminé la vuelta número 9 y lo que hice fue repetir básicamente la primera, la segunda y la tercera vuelta, que esta es la tercera vuelta con los puntos burbuja. Y ahora lo que voy a repetir es la cuarta, la quinta y la sexta vuelta, es decir que hago 2 vueltas de puntos medio altos como les mostré y luego voy a hacer la vuelta de este punto aquí calado. Entonces así voy a ir avanzando, recuerden aumentando de 2 en 2 y vamos a repetir esta misma secuencia hasta lograr el tamaño que ustedes deseen dependiendo del tamaño del perrito. Bueno, ya aquí logré el tamaño que yo quiero. Ustedes pueden hacerlo más grande si así lo desean o más pequeño, todo depende del tamaño del perrito o del animalito al cual se lo están haciendo. Entonces así de este tamaño para mí está perfecto. Más o menos les voy a decir cuáles son las medidas para que las tengan como referencia. De largo es 24 centímetros y aquí de ancho es 43 centímetros. Entonces ya cuando tengo el tamaño que yo deseo, en total fueron unas 19 vueltas y lo único que hice fue repetir las mismas 6 vueltas del inicio. Entonces esas mismas 6 vueltas las fui repitiendo a lo largo de todo el tejido y me quedó de esta manera. Entonces al terminar la última vuelta voy a quedar en una esquinita de acá. Cuando quedo aquí en esta esquina, entonces voy a comenzar haciendo cadenas. Yo voy a hacer un total de 20 cadenitas. 2, 3, 4. Una vez tengo las 20 cadenas, entonces voy a hacer una más de altura y voy a girar las cadenas de esta forma. Y en la parte de atrás de cada cadena, esta es la parte del frente, esta es la parte de atrás, en donde se forma este anillito, es donde voy a empezar a tejer puntos bajos. Entonces voy a tejer una cadena que es de altura, ya la tejí, y aquí en la segunda cadena, en la parte de atrás, en este anillito, voy a insertar la aguja para comenzar a hacer los puntos bajos. Y voy a tejer puntos bajos a lo largo de todas las cadenas que acabamos de tejer. Cuando ya tejo entonces todos los puntos de estas 20 cadenas, vamos a continuar tejiendo los puntos bajos a lo largo de toda la pañoletica. Pero entonces aquí no vamos a tener puntos claritos porque este es este lado del tejido en donde los puntos están mirando hacia allá. Entonces por eso vamos a ir tejiendo sobre las hebras que están aquí disponibles. Entonces por ejemplo por acá voy a tejer uno y me salto a la siguiente y tejo otro y así sucesivamente como en los huequitos que voy encontrando. En este lado del tejido voy tejiendo los puntos bajos y lo voy a hacer a lo largo de toda la pañoleta hasta llegar al otro extremo. Entonces aquí ya casi termino todos los puntos bajos de este lado. Entonces cuando estoy llegando al final voy a soltar aquí un momentico el hilo y justo aquí en esta esquina voy a añadir otra hebra de hilo. Añado otra hebra y voy a repetir el mismo proceso que hice en el otro lado. Voy a hacer un total de 20 cadenas. Una vez haga las 20 cadenas, hago una de más, corto el hilo, jalo y aprieto.
Y una vez entonces tenemos ya aquí las 20 cadenas, entonces podemos continuar tejiendo esta parte de aquí de los puntos bajos. Entonces voy a continuar tejiendo los puntos bajos y ahora tomando aquí las cadenas que acabé de tejer. Entonces tejo los puntos bajos sobre estas mismas cadenas que acabo de tejer hasta llegar al final. Una vez llego al final, entonces tejo el último punto bajo y voy a hacer una vuelta más aquí encima, y esta la vamos a hacer simplemente haciendo una cadena, giro el tejido completamente y voy a comenzar a tejer. Entonces normalmente en el primer punto tejemos un punto bajo y voy a continuar tejiendo puntos bajos encima de cada punto bajo de esta vuelta de puntos bajos anterior hasta llegar al otro extremo. Ya llegué entonces al otro extremo y voy a hacer una vuelta más con una cadena girando el tejido y haciendo igualmente puntos bajos hasta el otro extremo. Una vez termino entonces estas 3 vueltas, voy a hacer una cadena, voy a cortar, jalo el hilo y aprieto. Y ahora estos hilitos que me quedan aquí sobrando los voy a esconder con la aguja lanera. Y todos los voy a esconder de la siguiente manera. Voy a enhebrar la aguja lanera con el hilo que voy a esconder y voy a pasarlo varias veces por estos puntos que tengo disponibles. Una vez los paso completamente, entonces voy a abrir aquí este mismo hilo o esta misma hebra, la voy a abrir en 2. Voy a pasar una de esas hebritas por un lado con ayuda del ganchillo y voy a hacer un nudo con ambas para que así sostenga y no se vayan a salir. Entonces voy a hacer un nudo aquí bien fuerte y ahora voy a cortar a ras con las tijeras. Y así mismo voy a hacer con el resto de los hilitos que me quedan por ahí viéndose. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.